Hola, hola, muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Espero se encuentren muy bien. Nos encontramos finalmente, semana número 16, última semana, se acabó, no más temas de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Ya nos encontramos para la última clase viene nutrida, mis estimados, vamos a apoyarles en el hecho de que va a venir solo sobre hasta lo visto el día de hoy es que va a incluir en el contenido, es decir, de las últimas 4 clases, es decir, semana 13, 14, 15 y 16, pero viene nutrido con algunas cosas que vamos a ver el día de hoy. Así es que, mis estimados, por favor, a estudiar, es lo último, cuatro presentaciones con alguna información adicional ahí. Entonces, por favor, echémosle todas las ganas del caso. En este curso en especial, me llama bastante la atención el hecho de finalizarlo por el hecho de que los que están acá están finalizando su curso y un ciclo dentro de la universidad. No se termina todo, faltan un par de detalles ahí para ya poderse colocar la toga, pero para mí es de sumo placer y satisfacción poder compartir con colegas, futuros colegas que ya se encuentran en la última etapa de sus carreras y haber tenido el orgullo y honor de poderle compartir con algunos compañeros de otras carreras también fue muy importante para mí. Así es que, mis estimados, eh, al finalizar la clase, voy a dejar algunos datos y algunos chivitos por ahí, no se me van a desconectar cuando esté finalizando la clase. Ahorita tenemos que empezarla, está bien nutrida, entonces por favor, no se me vayan a desconectar. Hola, licenciado José Rocael Zacarías, siempre muy, muy atento, muy agradezco a los compañeros que siempre estuvieron compartiendo conmigo. Gracias, saben que estamos siempre por esta vía y vamos a ver si dejamos algo de comunicación, algún mecanismo de comunicación en el Drive. El que me quiera entender, que me entienda, vamos a dejar en el Drive ahí, esperando algún tipo de situación o consulta en relación a mi ámbito profesional. Así es que vamos a empezar a grabar para arrancar de lleno con la clase. Hola, muy buenas tardes, estudiantes, Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos. Última clase, derechos de los pueblos, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Tenemos para esta semana, la semana número 16, última clase, y para ustedes, pues una de las últimas clases con las que están cerrando su ciclo académico, están cerrando su 5º año, y valga la felicitación, valga el saludo, valga los mejores deseos para todos los profesionales que me escuchan. Esto lo he venido platicando ya desde hace un tiempo, así es que, por favor, con todo eso a última parte de la carrera, vamos a avanzar la clase y saben que siempre estamos en el sh016 urrural.edu.gt. Vamos, ¿cuál es el tema para el día de hoy? ¿Qué hemos visto de los derechos de los pueblos indígenas? Hemos visto una gran cantidad de situaciones sobre lo que es la violencia contra los menores, violencia contra las mujeres, violencia en general, violencia sistemática. Hemos visto una gran cantidad de situaciones y ahorita vamos a ver un poquito de las garantías internacionales de la protección de los pueblos indígenas, es decir, ese marco legal a nivel internacional que los protege. ¿Y por qué creen ustedes que ha sido tan necesario llevar hasta convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, para
garantizar que se protejan los derechos de esta población que sin lugar a dudas ha sido vulnerable. Esa es la parte importante de esto. Así es que vamos a entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy, semana 16, y saben que estamos listos en el correo para cualquier observación. Bien, tenemos como objetivo de clase que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala identifiquen las garantías internacionales de protección a los pueblos indígenas. Identifiquen las garantías. Bien, ya tenemos subidas la semana 15 y 16, ya está subido eso, solo me hace falta subir. Fíjense que los temas que vamos a tratar hoy va a ser del 1 al 23, son 23 cuerpos normativos, pero si se dan cuenta ustedes, para que no se van, el LIC no se peló, nos puso todo eso, no, miren pues, aquí no se alcanza a ver, pero este documento, si no lo tengo cargado, ya lo voy a cargar en Word, donde se puede ver bien. Por ejemplo, aquí dice, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Vaya, ahí estamos. Pero aquí, por ejemplo, el segundo que dice convenio 169, si les entra todo. Pero aquí les dice, el tercero dice solamente el artículo 1. Esta resolución, el artículo 1, tiene dos artículos, el pacto, artículo 3 y 26, artículo 2, o sea, si son 26, no suman, pero ni siquiera 50 artículos que ustedes deben de ver. Yo ya he platicado con ustedes cómo descargan eso de internet, es de muy fácil obtención. Y por favor, léanme los artículos a que hace referencia esto. Y vamos a platicar hoy de la mitad, que no alcanza el tiempo a todos, pero ustedes sí tienen que manejarlos, por favor. Si hay dudas respecto a esto, háganlas. Aquí está el compañero. Gracias por tu saludo, Robin Juárez. Un saludo también para tu persona. El honor ha sido para mí, mis estimados. El honor ha sido para mí. Siempre es el último, primer y último día de clases para mí son muy especiales. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. O sea, tenemos una declaración de la Organización de las Naciones Unidas, pero aquí es sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ok. El derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones. Y aquí entra este tema. Sobre sus propias instituciones, ¿de qué tipo? Instituciones de tipo político, jurídico, económico, social, cultural y en el ejercicio de la libre determinación. Ellos pueden determinar, manteniendo a su vez el derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. O sea, pueden dentro de su medio y pueden aparte. Una cosa no les veda a la otra. Es decir, puede ser cofrade de su comunidad y también puede ser alcalde de un municipio. O sea, una cosa no exime la otra, son derechos que tienen los pueblos indígenas. Por otro lado, en relación a esto, nos interesa el artículo 1 y 2, muy importantes. Los indígenas tienen derecho como pueblo o como individuo. O sea, una cosa es sus derechos como pueblo, pero también tiene sus derechos como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las normativas internacionales de derechos humanos, de las cuales hoy vamos a platicar alrededor de 22. No vamos a hablar todos, estamos hablando uno, máximo dos artículos de cada uno. Entonces, es importante que lo conozcamos, que leamos y que lo sepamos interpretar. Si compañeros que no son de la carrera de Derecho tienen duda, no sé cómo encontrarnos, con mucho gusto yo les apoyo. Voy a seguir al pendiente del correo, pero no sé que no les estoy dejando nada que no sea propio de profesionales con los que yo estoy tratando. Pues. Por su lado, el artículo 2 hace referencia a que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena. Yo realmente deseo de este curso que a mí me gustó mucho compartirlo, pero sí quiero llevarme la sensación
de que quedó un poquito de conciencia en relación a los pueblos indígenas, a lo que son los derechos humanos. Yo quiero pensar eso, más allá de que tienen la facilidad de sacar, no sé cómo les ayudan en los exámenes, pero calculo que 20 sobre 20 como mínimo, ¿no? Y en cada uno de los exámenes y en sus respectivos, ¿cómo se llama? Laboratorios también, sumamente, sumamente sencillos. Hay que leer un poquito, hay que saber buscar, pero sí, yo espero que nos llevemos un poquito de conocimiento de lo que estamos platicando. Tenemos, por otro lado, en relación a siempre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en la ciudad de Nueva York el 13 de septiembre de 2007. Imagínense, hasta el 2007, hasta este siglo, se adoptó por la 61ª Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene como predecesoras el convenio OIT 169 y la Convención 107. Por otro lado, tenemos en relación al convenio OIT 169, y este convenio ya lo habían tenido, o sea, de los veintitantos que tienen que ver, este sí les entra todo. Este sí no hay pierde, porque esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y es el acuerdo marco en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Y ojo, no se vayan a poner, vamos a ver si lo tengo por acá. No tengo mi código, es que tuve caso laboral esta semana. Solo la parte que respecta a los derechos de los pueblos indígenas. Ya la parte donde empieza a platicar sobre derechos laborales, eso no me interesa. Me interesan los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, este convenio, sí, el convenio OIT, Organización Internacional del Trabajo 169 sobre los pueblos indígenas, es un tratado internacional que fue adoptado en el 89 y ratificado, en este caso por Colombia, por medio de una ley. Este convenio reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control en sus propias instituciones y formas de vida. Entonces, este es un instrumento jurídico internacional muy importante, ya que recoge los derechos de los pueblos indígenas como sujeto colectivo. Tenemos, por otro lado, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la OEA de 1969. ¿Qué es lo que nos interesa de este? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la OEA de 1969, ratificada por el Estado de Guatemala en 1974, que también es llamada Pacto de San José de Costa Rica. Es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los estados parte. Ahora, aquí hay aquí el artículo, los artículos principales es artículo 1 y 2 en relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho sea de paso, eso no tuve el permiso para hacer eso, pero fíjense, mis estimados, que los quiero invitar con respecto a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahorita que ya está esa efervescencia del tema electoral, porque para cuando estamos en esta clase estamos a 29 de octubre de 2022, entonces ya hay una efervescencia política muy grande. Cuando le preguntan a un estudiante, a un guatemalteco o incluso estudiantes de derecho, a mí me encanta hacer esa clase, miren, ¿está vigente o no está vigente la pena de muerte en Guatemala? Ok, no vamos a entrar en esa dicotomía ahorita porque sí necesito mucho tiempo para explicarlo, pero los candidatos presidenciales, vale la pena, menos, eso fue lo único que me alegró, que los dos que le prohibieron la inscripción ayer, ¿verdad? Me caen bastante mal los dos tipos, pero es lo que dice, vale la pena de muerte, o se rinden o se mueren. No, no es así. ¿Y por qué no se puede aplicar la pena de muerte en Guatemala? Porque lo prohíbe el Pacto de San José. No, mis estimados. El Pacto de San José no prohíbe en ninguno de sus artículos la pena de muerte. Solo es una observación ahí con respecto a eso. No la prohíbe. Indica que no se puede aplicar por otros tipos penales. Pero eso es lo que yo pretendo, mis estimados, que nosotros que pertenecemos a ese menos del 3% de la población guatemalteca que tiene acceso a estudios universitarios, a ese menos del 3% de los guatemaltecos que tienen derecho. Vamos a sacar un cálculo sobre 17%, sobre 17 millones. Entonces,
17 millones, okay, por punto 03, o sea, más o menos medio millón de guatemaltecos hay en las aulas universitarias. Fíjense, tomando en cuenta que es el 3%. Qué triste. Entonces nosotros debemos de tratar de educar a un poquito, o sea, transmitirle ciertas cosas a nuestra familia. Entonces la Convención Americana sobre los Derechos Humanos pues nos da el artículo 1 y 2, son de mucha importancia. Pasamos ahora a esta resolución 3136, diagonal 94 de la Organización de Estados Americanos. Y miren lo que regula: no discriminación y tolerancia. Una cosa es no discriminar y otra cosa es tolerar. Se condenará enérgicamente toda forma de racismo, discriminación racial o religiosa, xenofobia o tolerancia. Por cierto, ayer día viernes que anduve caminando por la Sexta Avenida saliendo del edificio Lucky del Centro de Servicios Judiciales de Familia, me puede ver la gran cantidad de venezolanos y venezolanas que hay aquí en Guatemala. Muchos con su cartelito y sobre la Sexta, soy venezolano, ayúdenme, hay bastante personas en cada cuadra sobre la zona 1 al menos. En la medida que se les pueda ayudar hay que hacerlo, ¿verdad? Declarar que tales conductas violan los derechos humanos y en especial los referentes a la igualdad y libertad religiosa. Ahorita vamos a leer un correo ahí de un compañero. Entonces, declarar que tales conductas violan los derechos humanos y en especial los referentes a la igualdad y libertad religiosa. Invitar a los distintos órganos y entidades de la Organización de Estados Americanos a tomar medidas efectivas y oportunas para fomentar la tolerancia y erradicar las conductas racistas discriminatorias. Instar a los Estados miembros a fortalecer sus políticas, programas y medidas para prevenir y evitar toda forma de racismo, discriminación racial o religiosa, xenofobia y tolerancia. También tenemos la Carta de las Naciones Unidas. Les repito, todo esto que le estoy diciendo, no su contenido, sino que los artículos que más me interesan, que son los que les vienen para el examen, yo lo voy a subir de una vez y me confirman mejor. Vamos a subirlo de una vez, este listado, al Drive, y alguien que me pueda confirmar. Vamos a subirlo de una vez, mis estimados, porque si no después se me olvida. Ya están subidas las 16 clases. Garantías de protección de los derechos humanos. Es un documento en Word que se llama así. Está en Word, están todos. Vamos a ver, ya lo subí. Ya está subido. Ok. Seguimos. Entonces, los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacional con el fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas de paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo a las controversias y situaciones internacionales de paz. Esta Carta de las Naciones Unidas va muy en el fomento de la paz, que buena falta nos hace. Y su artículo 2, fomentar o sea, el artículo 1 tiene dos aspectos acá. Artículo 1 y 2, el fomento. O sea, no es que sean dos artículos. El fomento entre las naciones de amistad basado en el respeto al principio de igualdad de derechos. Principio de igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos. Esta es la parte principal o toral del tema que estamos viendo. Y realizar otros medios adecuados para fortalecer la paz universal, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de raza, sexo, idioma y religión. Servir a los centros que armonicen los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Pero aquí está lo principal, ¿ve?
Tenemos por otro lado lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de lo cual me interesa el artículo 3 y 26. Artículo 3. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. Todos, hombres y mujeres, igualdad, igualdad. Por otro lado, el artículo 26, aquí me interesa mucho, miren, fíjense que qué bueno que se cumpliera todo. Qué bueno que se cumpliera todo lo que está escrito en estos datos. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección a la ley. ¿Se recuerdan los videos que les puse de una dama perteneciente a los pueblos indígenas que afortunadamente pudo tener acceso a la justicia y logró salir bien parada de un evento, pues, donde lamentablemente falleció alguien, pero de acuerdo a las leyes de Guatemala, ella acudió en defensa propia y en defensa de su menor hijo. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición social. ¿Se dan cuenta cómo redundan todos estos datos, mis estimados? Muchísimas gracias por tu correo, mi estimado licenciado Milton Vernon Powell Flores. Con él y con algunos otros por acá que he estado saludando, pues he tenido la oportunidad, José Rocael Zacarías, y bueno, no puedo mencionar todos los nombres porque personas que participaban hacían muy dinámica la clase y eso es lo motivante, porque fíjense que eso de estar atrás de un monitor, sintiéndose uno que está hablando solo, es un poquito tedioso y eso es lo que motiva. Y esas discusiones, así mientras más enardecidos eran, más bonito hizo esta clase. Seguimos con otros temas por acá. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2, el cual regula. Cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente para todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos indica que los estados parte en el presente pacto se comprometen, miren pues lo que debe garantizar el Estado de Guatemala, al ejercicio de los derechos que con él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición social. Por otro lado, los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizan los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos. Algo sumamente interesante y que llama bastante la atención en esto es el hecho de podernos dar cuenta cómo el Estado tiene estas obligaciones y más que obligaciones, yo lo veo como retos, ¿verdad? Son retos para el Estado de Guatemala, en donde será que lo pueden cumplir a cabalidad, aunque tengan la voluntad. El ejemplo que les puse la semana pasada, por eso a mí me gustó mucho, lo disfruté, y no es que disfrute yo de que hombres pierdan la vida, nadie debe perder la vida, pero porque anteriormente no era así. Y se ha podido ver ese cambio en donde el disfrute de sus derechos, tiene derecho a la justicia, derecho a la tutela judicial efectiva. Ok, primero tenía que ser aprendida, no hay para dónde, ¿verdad? Porque sin lugar a duda, pues había incurrido en una acción ilegal. Pero esas acciones ilegales a veces tienen
otro tipo de eximentes de responsabilidad penal, y es lo que hace bonito en este caso a la carrera que yo ejerzo, en donde al convocarse un buen abogado o abogada, lo que puede ser una sentencia de años y separar a ese niño de su madre. Ya tenía suficiente castigo como haber sido quemado, como para quedarse sin los dos padres, ¿verdad? Una presa y el otro fallecido. Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial, y de los cuales llama la atención, y es importante que entendamos, el artículo 2 y el artículo 79. ¿Para qué os vamos a ver cuántos conectados hay ahorita? No me aparece. Aquí está. Dentro de las personas que están conectadas, 340 personas conectadas. Voy a aprovechar ahorita intermedio de la clase a decir, les viene en el examen semana 13, 14, 15 y 16. Es decir, eso es lo que les viene en su examen, hasta la presentación esta que ya está subida en el Drive. Segunda observación, sobre la clase de hoy hay un documento ya subido que se denomina, está en Word y lo subí, Garantías de Protección de los Pueblos Indígenas, que tiene un listado de 23. Ojo, no es que tienen que estudiar los 23 normas o pactos, no. Cada norma, la única que les viene entera es, y ni siquiera esa viene entera, el convenio OIT 169, solo lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas, la parte laboral no. En los demás, así como aparece acá, les aparece ver artículo 2 y 79, así como está acá. En otros solo dice un artículo, en otros tiene dos artículos. Ya, eso es lo que necesito que por favor lean, entiendan, y es lo que me interesa que manejen ustedes para su examen final. O sea, la compañera, la licenciada, porque ya son licenciados, casi licenciados, mis estimados, Gabriela García, me dice que ya aparece en el Drive. Muchísimas gracias, Gabriela. Licenciada Gabriela. Hola, William, muchas gracias por tus palabras. William, no crean, lo que pasa es que cuando me maltratan no me gusta leerlo mucho también, y estamos abiertos a la crítica, muchas, todos tenemos muchas cosas que mejorar. Ok, artículo 2, los estados parte condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas con el objeto de que cada estado se comprometa a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones, y a velar porque todas las autoridades públicas e instituciones públicas nacionales y locales actúen de conformidad con esta obligación. Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualquier persona u organización. O sea, el Estado no se puede prestar a ese tipo de situaciones. En eso lo tenemos sumamente claro. ¿Estamos claros qué es lo que les viene en su examen, mis estimados? Sí, sí quedó claro eso, ¿verdad? Carlos Daniel me está dando una respuesta de hace dos clases, me parece. Con relación a la falda del traje típico, se llama coista o coistat, más conocido como chamarrita, también le dicen rodillera. Estás en lo correcto, estás en lo correcto. Ahí se aprenden eso. Yo sé por qué les digo. Tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 7 nos regula. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción eh, derecho a igual protección ante la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y contra toda provocación a tal discriminación. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso, mis estimados? Luego de eso tenemos el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección.
Tenemos por otro lado la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de UNESCO en 1982, de los cuales me interesa artículo 1, 2, 6, 8 y 9. Vamos a empezar con el 1 y 2. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad. Si se dan cuenta, todas estas convenciones bien dicen que todos somos iguales y que no hay que discriminar, en pocas palabras, solo que lo dicen diferentes cuerpos legales. Pero les pongo un ejemplo, ¿cómo se utiliza eso? A la hora de que una persona está siendo violentada en sus derechos, esto se ejerce. Les comentaba, ¿verdad? Haciendo público el hecho de que ayer salió una resolución del Tribunal Supremo Electoral donde el director del Registro General de Ciudadanos, del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral había comunicado la resolución de que no le iba a dar inscripción a Roberto Arzú y al señor Neto Brand. Entonces, ellos tienen derecho a impugnarse y con toda seguridad van a colocar los abogados que interpongan las apelaciones, van a indicar ahí de que se está violando el derecho a elegir y ser electo. Eso es lo que se van a ir. Solo que en este caso estas personas, bajo mi humilde punto de vista, sí infringieron como han infringido la ley electoral muchas otras personas, ¿verdad? No solo ellos, pero hay 26 más personas que van a salir por ahí. Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, UNESCO del 82. Artículo primero, la identidad de origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen los seres humanos de vivir diferentemente, ni las diferencias fundadas en la diversidad cultural del medio ambiente y de la historia, ni del derecho de conservar la identidad cultural. Todos los pueblos del mundo están dotados de las mismas facultades que les permiten alcanzar la plenitud de desarrollo intelectual, técnico, social, económico, cultural y político. Las diferencias entre las realizaciones de los diferentes pueblos se explican enteramente por factores geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales y culturales. Estas diferencias no pueden en ningún caso servir de pretexto a cualquier clasificación jerarquizada de las naciones y los pueblos. Tenemos otros acá. Robin. No hay pena, Robin. Agradezco tu comentario. Robin Juárez. ¿Qué más? Tenemos a Daniel Baldomero. Les repito, mis estimados, créanme que el gusto ha sido para mí, agrónomo de allá de Alta Verapaz, que los conocimientos que cierren su carrera con mucha, mucha bendición para ustedes y para su familia. Francisco Salomón me dice que cómo puede ingresar. Vamos a responderle de una vez que no puede ingresar al Drive, mis estimados. Estamos ya en lo último, así es que relájense. Ahorita vamos a pasarle el link al compañero que dice que no puede ingresar. Tenemos el enlace. El enlace hecho. Francisco Arche, ahorita te enviamos el link. Si sigues teniendo problemas, te comunicas con mi persona. Ok. ¿Qué nos hace falta? Ya tenemos poco y todavía tengo que hacer el ritual de despedida. Bien, declaración sobre la raza y los prejuicios raciales. Los estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna. Y el 2, o sea, todo esto pertenece al artículo 4, ¿verdad? El 1 y 2. Los estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin que las personas pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar su cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, salvo en los casos en que determinadas prácticas violen la legislación
nacional y sean contrarias a las normas internacionales. Por eso debemos de conocer cuáles son estas normas internacionales de las cuales estamos hablando. Por favor, sí necesito que lo entendamos. La compañera acá, vamos a ver. Areli no me mandó nada. Compartí el link para los que lo necesitan. Nos falta una diapositiva más. Siempre la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, UNESCO 1982. En su artículo 3 y 4 tiene ahora el punto 3 y 4. Los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno y de recibir instrucción en su idioma materno. 4. Los estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera de la educación a fin de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma, la cultura y las minorías que existen en su territorio. Las personas pertenecientes a minorías deberán de tener oportunidades adecuadas de adquirir conocimiento sobre la sociedad en su conjunto. Los estados deberán examinar las medidas apropiadas de modo que las personas pertenecen a las minorías y puedan participar plenamente en el progreso y el desarrollo económico del país. Bueno, sé que he estado siendo muy repetitivo, pero me interesa que de los 340 que están conectados, porque sé que son muchos más y que no se pudieron conectar por X o Y razón, a veces a mí me pasa, hoy en la mañana no me pude conectar a mi clase, como alumno, ¿verdad? Es importante, mis estimados, que sepan que les viene en el examen la semana, el contenido de la semana número 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16, y que de esta semana, aparte de lo que está en la diapositiva, necesito que se muevan al Drive y está un documento denominado, ¿dónde está? No, en el Drive está Garantías de Protección de los Pueblos Indígenas, ya está ahí. Y ese les da un listado de 23 cuerpos normativos, de los cuales solamente los artículos que ahí le indican son los que ustedes deben de, y solo esos son los que deben de tener bien conocidos. Vamos a ver, ya estoy mandando enlaces ahorita. No se me van a desconectar, por favor, mis estimados. Dani Cucul me habla de que el uso de redes sociales por parte de los candidatos, ya todos andan desatados, pero es bueno que se aplique la ley, mis estimados. Totalmente de acuerdo, Dani, un gusto saludarte y gracias por tu participación en clase. El enlace de clase me lo está pidiendo ahorita, vamos a ver si lo tenemos todavía. Ahí nos estamos enviando. Vamos a contestar los últimos correos. Milton me está recomendando El Capitán Orellana y La Aldea Endemoniada. Esa es con Jairón Salguero. Soy fan de Jairón Salguero y la ex Miss Guatemala, Marva. No puedo pronunciar el nombre. Water, ay, no me lo sé. Soy fan de los dos, entonces, pero no la he visto, no la he visto. Pero sí voy seguido a ver a Jairón Salguero. Gracias. Compartir el link. Ahorita estamos compartiendo el link. ¿Cómo que no? Sí. Vamos a apoyarlos, mis estimados, hasta lo último. No se me desconecten, por favor. Solo estamos atendiendo estos. Ya les llegó el link a algunos. Ok, llegamos a la última parte de la clase. Un gusto, mis estimados. Ahorita están pidiendo el link. Ya los mandamos. Vamos a ver cómo estamos ya de el link. A estas alturas pidiendo el link, mis estimados. Bueno, ok. Entonces, de esa forma, no se me desconecten, por favor. No se me desconecten. Bueno, mis estimados, damos por finalizado la clase. Pero para mí,
hoy es un día muy especial para ustedes porque hoy ustedes están cerrando su ciclo. Entonces, tenemos el respectivo video de despedida. Vamos a ver por dónde lo tengo.